Con César Rafael Mata conversamos sobre el tema petrolero y dejamos una pregunta en el aire bastante interesante. Se habla de Citgo, se habla de que hoy Estados Unidos tiene control de Citgo porque pues está bloqueada, tomada hasta que se recupere el cauce político democrático en Venezuela. Mucho también se ha especulado sobre la posibilidad de que Estados Unidos negocie con el dinero de Citgo la retirada de Rusia del escenario político venezolano, por supuesto siempre llegando a acuerdos. ¿Esta posibilidad existe? ¿Estados Unidos está negociando pagar la deuda a Rusia con el dinero de Citgo para poder llevar a cabo los planes que pudiera tener la oposición venezolana? A ver, yo no creo que el dinero que está en Estados Unidos, propiedad de Citgo, sea utilizado para pagar esa deuda, pero sí es importante acotar de que sí, por supuesto, si tú tienes una inversión en Venezuela, en este caso las empresas rusas, ¿tú quieres que te paguen? Sí, la respuesta es sí. Debe haber quizás un acuerdo para decir, mira, garantízame el pago. De hecho, garantízamelo ¿con qué? Bueno, con pago, con flujo de caja, o quizás con un financiamiento o con más acceso a los recursos naturales. Es decir, en vez de tener 1, 2, 3 campos, tengo otros campos o aumento la producción del mismo del campo, pero dame la garantía. Entonces ahí caemos en un tema legal, que es el tema de la seguridad jurídica. Entonces la seguridad jurídica, la gente siempre habla de temas de que la ley es la seguridad jurídica. No, no, no. La ley es parte de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica también cuenta con el compromiso, la palabra, que lo que usted diga lo cumpla. Y lamentablemente los venezolanos nos hemos convertido en personas que muy pocas veces respetamos la palabra. Entonces es un tema de valores. ¿Cómo hacer para no agotar el petróleo en pago de deudas? Bueno, primero que hay que echarle pichón para producir, ¿no? Nosotros tenemos, nuestra línea de producción era 3.1, estamos en 700.000. Por supuesto que llegar otra vez a los 3.1 nos va a llevar 5 años por lo menos, y después para aumentarlo, bueno, digamos que vamos a aumentar una producción como hubo prevista en una oportunidad a 5 o 6 millones de barriles. Por supuesto que eso requiere grandes inversiones. ¿Tiene el Estado venezolano el músculo financiero para financiar esos proyectos? La respuesta es no. Claro. Entonces, por supuesto. Ahora, le pregunto, si conociendo la deuda venezolana, conociendo nuestra realidad petrolera, conociendo la necesidad que hay de pagar la deuda, ¿en cuánto tiempo pudiera Venezuela empezar a lucrarse realmente del petróleo una vez más? Bueno, eso es una pregunta como de doble filo y muy interesante. Yo creo que Venezuela se podría empezar a lucrar al día siguiente de un cambio político. Entonces, me explico. ¿Por qué? Porque al tomar una decisión ya tú empiezas a generar confianza, y generar confianza no se compra en el supermercado ni en la farmacia. Entonces ya tú estás ganando. Entonces cuando tú ganas confianza, ganas seguridad, ya la inversión empieza a entrar con seguridad. Estamos hablando tanto de la inversión nacional como extranjera. Entonces ya tú empiezas ya a detener ya llegas como a un piso y empiezas a crecer. Y ahí empieza a ver, acuérdate que el petróleo tiene ramas en toda la economía nacional. Entonces empiezas a ver ganancias, empiezas a ver resultados que por supuesto se traducen en una ganancia tanto para el Estado como para la inversión privada. Bueno, y aprovechando que usted ya acabó con la tormenta venezolana y dice, al día siguiente vamos a empezar a ver el cambio, yo quiero preguntarle, al día siguiente de que la nube gris deje de cernirse sobre Venezuela, ¿con petróleo es más fácil? Sí, efectivamente, es por la facilidad. Recuerde que el petróleo, a ver, es cuestión de extraerlo, claro. El que me escucha y dice que es cuestión, dice que olímpico soy yo al hablar. No, no, por supuesto que una vez hecha la inversión, recuperar las instalaciones y listos para operar, el petróleo una vez extraído, tú lo montas en un buque y entonces puedes pagar deudas con bancos, con organismos multilaterales, por la facilidad que tiene. En el mercado de convertirse en cash, ya sea para pagar deudas existentes o para pagar deudas que estén por venir. ¿Por qué? Porque lo que hace es, bueno, una vez que la capacidad lo permita, tú aumentas la producción y tienes una garantía. Recuerda que todas las relaciones comerciales lo que piden es una garantía. ¿Y la garantía en este caso cuál es? La producción de petróleo. Claro. Seguimos en el día después, porque además es interesante hablar siempre del día después y da un poco de emoción además. Le pregunto, conversando con el doctor Toro Hardy, economista y experto petrolero, nos decía que en virtud de un cambio, cuando haya que retomar PDVSA y sacarla adelante, él se quedaba como en un rol de asesor, le daba paso a las nuevas generaciones. Usted ha trabajado en PDVSA, ha trabajado en la OPEP, representando a Venezuela, como además consultor legal en ciertos espacios de la OPEP que están determinados para manejar denuncias que se hacen en contra de la OPEP. Cambia lo que estamos viviendo, hay que retomar el curso petrolero de Venezuela, hay que reactivar PDVSA y volverla a convertir en lo que algún día fue. ¿Asume entonces un cargo importante usted? Asumo un cargo, caramba, primero hay que recibir la oferta, ¿no? Pero primero, a ver, yo soy venezolano,
creo en Venezuela, apuesto en Venezuela, le digo a mis estudiantes que se van día a día, le digo, Venezuela los va a esperar. Y yo creo que si uno está dispuesto a aportar, a solucionar, y para eso se preparó, yo creo que uno debe asumir las responsabilidades que Dios le presente. Ahora bien, la pregunta estaría si es de primera fila o en segunda fila. Yo prefiero segunda fila, ¿sabes? La segunda fila es mucho menos estresante y la segunda fila te permite a ti trabajar con más tranquilidad, porque la primera fila, el movimiento político te desgasta mucho y cuando ya uno tiene experiencia es preferible resolver, generar respuestas oportunas que estar en cuestiones políticas, porque la política por lo general tiene su propia dinámica y hay que nacer para eso. Esto me preocupa un poco más. Estoy muy preocupado. Van 2 de 2 que me responden exactamente los mismos. Entonces, ¿quién está preparado para asumir la primera fila de PDVSA en algún momento? Bueno, para eso estamos los profesores, para formar esa generación, esos nuevos estudiantes. De hecho, mira, hoy en día... Porque si todos nos vamos a la segunda fila y nadie quiere, todos queremos, en términos coloquiales, pasar agachados. Claro. Entonces, ¿quién va a asumir la Bueno, en mi primera caso fila? no hay problema de pasar agachado, porque por la estatura puedo pasar tranquilamente. Pero, a ver, en este caso de pasar agachado, cuando hablamos de pasar agachado es, por supuesto, dar la cara, por supuesto, hablar consistentemente y dejar quizás un poco las emociones a un lado, porque las emociones no llegan a ninguna parte y en los negocios no hay emociones. Hay que hablar claro. Ahora bien, por supuesto que hay que formar a la gente, hay que formar a las nuevas generaciones, hay que llamar a la gente que se fue, a la gente que está nada más que esperando, y no solamente a los que se fueron a nivel de venezolanos, sino hay mucha inversión esperando para invertir en Venezuela, porque Venezuela, por supuesto que es un país de gracia, y aunque estoy repitiendo una frase que no es mía, Venezuela tiene muchísimas oportunidades. Esperemos que así sea siempre. Ahora, enmarcando el tema petrolero en el ámbito internacional, ¿le conviene entonces a los países OPEP y no OPEP que Venezuela salga de su situación o realmente es conveniente que continúe en una situación adversa? Esa es una pregunta interesante porque quizás nuestros televidentes no sepan esta fórmula, pero la fórmula dice que un conflicto armado, por ejemplo, aumenta los precios del petróleo, que una guerra aumenta los precios del petróleo, que un conflicto interno de un país petrolero aumenta los precios del petróleo. Entonces, ¿existe una conveniencia por parte de los países OPEP y no OPEP de que Venezuela continúe sumida en esta situación económica, política y social? Pero eso es una muy buena pregunta, porque no solamente en el seno de la OPEP, sino en cuestión de geopolítica. Porque por supuesto que si tú te estás beneficiando de una diáspora preparada, tú te estás beneficiando de una economía contraída, entonces ¿qué pasa en el seno de la OPEP? Si Venezuela no está produciendo, no creas que el mercado internacional se va a quedar de brazos cruzados esperando que Venezuela produzca. No, va a sustituir a Venezuela en la producción. Y los mejores ejemplos son los sauditas, que ya aumentaron su capacidad, ya van casi por los 10 millones. Estamos viviendo con Rusia, nos acaban de sustituir con los Estados Unidos. Y Colombia también acaba de aumentar la producción y está exportando. Entonces, a ver, nadie es imprescindible, pero en la medida en que Venezuela no recupere los espacios a nivel internacional, por supuesto van a ser ocupados por otro. Y si Venezuela no hace presencia, otro va a hablar por Venezuela. Qué buena conversación la que hemos tenido hoy acá en Brújula Internacional. Tenemos que ir a un corte y se nos agotó el tiempo de la entrevista. Conversábamos con César Rafael Mata, experto en materia petrolera, consultor legal y profesor universitario. Nos ha dado bastantes luces y además mucha esperanza en el caso de Venezuela y la recuperación de nuestra economía. Ya lo escucharon, un día después veremos los cambios y serán positivos. Vamos a un corte y ya venimos con más de Brújula Internacional. Muchas gracias.